Qué bueno, tenemos un Dios bueno. Hoy vamos a hablar de paternidad. ¿Eh? ¿Quieren hablar de paternidad? Comentamos algo de paternidad, muy bien. Y felicitarlos a todos por esa paternidad que viene de Dios. Yo busqué la definición, me gusta buscar las definiciones, porque a veces tenemos unos conceptos, unas palabras, y después cuando vamos al diccionario los conceptos no están más claros o menos claros. La paternidad, la forma más sencilla de definirla, podemos decir que es un hombre que ha tenido un hijo. Eso es un padre, eso tiene que ver con paternidad, esa es la forma más sencilla. También dicen ahora, se usa mucho esa palabra, es un progenitor. ¿Por qué? Porque da parte de la genética de la nueva persona que está comenzando. Pero si vamos a la complejidad de esa palabra o la definición más amplia de la palabra, hay padres que no necesariamente han sido progenitores. O sea que la paternidad va mucho más allá de lo que a veces pensamos. A veces lo ponemos solo en biología, pero la paternidad está mucho más que lo biológicamente natural, porque la misma palabra nos enseña que Dios es Padre, ¿lo sabías? Nos enseña la palabra. Y hasta ahora que sepamos, Dios no ha tenido relaciones con otras personas, o sea que no habla de una paternidad biológica, va mucho más allá. Por eso digo, a veces tomamos conceptos que nos enseñan a revelar esa verdad espiritual que hay detrás, porque la manera natural, lo que es un padre, sabemos lo que es un padre, lo que es una madre, pero es mucho más allá que eso. Y por cierto, toda la palabra de Dios revela precisamente a Dios a lo largo de las edades, de las épocas, en las diferentes personas, y vemos que en la palabra de Dios, Dios se presenta como creador, como hacedor, como soberano, como rey eterno. ¿Qué más? ¿Qué más se puede decir que es Dios? Como inmortal, como santo, 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 un montón de nombres que le da a Dios, ¿verdad? Pero de pronto viene Jesús, hace 2000 años, para la historia, se puede decir, parte la historia, abre un nuevo mensaje, una revelación más profunda de lo que había y empieza a hablar de ese Dios que lo conocían Dios de los ejércitos, o como lo conocían como poderoso, como omnipotente, como hacedor, como creador, como tantas cosas, y Dios empieza a hablar del Padre Celestial, y esto a aquella generación les choca porque es algo nuevo, es una revelación profunda que tiene una connotación con una escala espiritual tremenda, y empieza Jesús, que a sí mismo Él se llama Hijo de Dios y se llama Hijo del Hombre, y Él se presenta como Hijo y comienza a hablar del Padre. Y cuando le dicen, ¿quién? Yahvé, Jehová, dice, no, yo les estoy hablando del Padre, estás hablando del que abrió las aguas, sí, pero les estoy presentando al Padre. Es otra faceta de Dios que es como Dios siempre se ha querido presentar, pero por causa de la rebelión y de todo lo acontecido, no se presentó como Padre hasta que precisamente viene Jesús y Él se presenta como Hijo. Entonces es importante esto de la paternidad, por eso tiene una amplitud espiritual tremenda que no vamos a llegar a entender en un breve mensaje, pero que tiene que ver con la relación del Padre y el Hijo, que es la relación perfecta para con Dios, la del Padre y el Hijo a la semejanza de Jesús. Por eso viene Dios, y es que Él puede presentar al Padre en esa relación de unidad, en esa relación de no hacer la voluntad del Hijo, hacer la voluntad del Padre, caminar en esa voluntad. Y todo esto tiene que ver. Y después Él se presenta cara a la iglesia también como el esposo y la iglesia como la esposa. Entonces vemos que la palabra del mismo Jesús comienza a hablarnos de la familia para revelar cómo funciona la atmósfera o el campo o el mundo espiritual o el reino de los cielos. Y entonces los conceptos muchas veces que nosotros asociamos a paternidad o a padre son una pincelada de cómo Dios se da a conocer, pero por supuesto no alcanzan la amplitud que Él nos quiere revelar. Porque como Padre Celestial, Él pretende que los padres revelemos ese Padre Celestial. Y a veces no logramos hacerlo, porque necesitamos, para ser verdaderos padres conforme a Dios quiere que seamos, la dirección del Espíritu Santo, la comunión íntima con el Padre, porque es el Padre el que revela a nuestro espíritu, como padres, lo que Él
donde Él quiere revelarse y donde Él quiere llegar a ser con nuestros hijos y con todo aquello que tenemos a nuestro alrededor. ¿Usted cree que a alguien, en norma general, le gusta ser un mal padre? Alguien dice, yo voy a ser padre y quiero ser un mal padre. ¿Conoce a alguien así? Siempre hay algún loco por ahí. Pero en términos generales nadie dice, a mí me gustaría ser un mal padre ahora que voy a ser padre. ¿Se imagina? Todos queremos ser buenos padres. Mira a los padres que están por ahí entre ustedes. Quieren ser buenos padres, ¿no? Y los que tienen en proyecto ser padres dicen, hombre, yo voy a ser el mejor de todos. Si es que no he sido todavía porque todavía no he madurado lo suficiente para ser el mejor de todos, ¿no? Entonces todos pretendemos ser el mejor padre, pero muchas veces la ignorancia, la estupidez, el egoísmo, la soberbia, la irresponsabilidad, el pasotismo, el mismo pecado producen que muchos padres fracasen en su paternidad, precisamente por todo esto. Y hay personas, usted tiene que conocer alguna o conocemos, a veces los medios de comunicación nos hablan de ellas, que tienen un tremendo éxito, por ejemplo, en los negocios o en deporte, o auténticos científicos que descubren cosas impresionantes para la sociedad, o en política pueden ser presidentes de una nación que llegan a la nación al éxito y a tantas otras cosas, y sin embargo luego fracasan como padres. ¿Cómo es posible que alguien pueda tener un éxito tan grande para con tantas personas y luego como padre haber fracasado? Esto sucede. Y por supuesto, cuando un padre fracasa, no es que quiera fracasar, sino que no ha sabido cómo desarrollarse, o como digo yo, no ha tenido ese contacto con Dios, el Padre Celestial, que es el único que nos puede llevar a ser los padres que Él quiere que seamos. Porque eso es un padre de éxito, ser el padre que Dios quiere que seamos. ¿Alguien quiere ser el padre que Dios quiere que sea? ¿Alguien quiere? Qué bueno. Y la Biblia nos habla de padres que no quisieron fracasar, pero fracasaron. Y el primer padre que no quiso fracasar y fracasó, ¿sabe dónde se encuentra? Piense. En Adán. Adán fue el primer padre que no quiso fracasar, ¿verdad? Sin embargo, como padre, fracasó. Fíjese que él fracasó mucho antes de llegar a ser padre. Cuando él se rebela contra Dios y toma de aquello que Dios le había dicho, no se te permite tomar de ese fruto, adquirir ese conocimiento, y él toma, ya como padre, había fracasado. Aunque en ese momento no tenía hijos. Pero esa decisión que él tomó lo llevó a que años después su primogénito Caín, por causa de esa decisión, matara ¿a quién? A Abel. O sea, como padre en esa rama, sus decisiones lo llevaron a fracasar en ese contacto con sus hijos. Vemos la vida, por ejemplo, de Lot. ¿Se acuerda de Lot? El sobrino de Abraham. Estuvo con Abraham tantos años y luego tuvo que tomar una decisión, y Lot decidió vivir en Sodoma, conociendo la disposición de Dios, conociendo el pensamiento de Dios, sabiendo cómo era Sodoma. Él decidió hacer su morada en Sodoma con sus 2 hijas. ¿Y sabe lo que eso provocó? Esa decisión de Lot, como padre, años más tarde, provocó que al final sus hijas lo emborracharan y se acostaran con él. Y tuvo un incesto. ¿Por qué? Por toda causa de la decisión de Lot de ir a Sodoma, todo lo que aconteció en Sodoma. Él sale, conoce la historia de Sodoma y de Gomorra, ¿verdad? Ahí está, por ejemplo, Elí. Y estoy hablando de padres que podemos decir que eran creyentes. No estaba Cristo en la época, pero en similitud era cristiano, conocían de Dios, conocían de la palabra de Dios, incluso ofrendaban a Dios, oraban a Dios y sacrificaban a Dios. Ahí está el profeta Elí. ¿Usted cree que Elí no amaba a sus hijos? A Ofni y Finés, creo que se llamaban. ¿Los amaba o no los amaba? Como buen padre. Más siendo sacerdote, más conociendo la palabra de Dios, él los amaba con locura. Pero vemos que Elí no se atrevió a corregirlo. En algún momento de su vida él les consintió su falta. No sé si es que no supo cómo hacerlo, no supo enfrentarlo, no supo corregirlo, lo dejó pasar, no les llamaba la atención. Y eso llevó a que los hijos murieran. ¿Recuerda cuando llevaron el arca a la batalla y Dios ya se había apartado del arca y de todo aquello precisamente porque la actitud, la condición de sus hijos que no habían sido corregidos por su padre los llevó pues a ser un padre fracasado?
con sus hijos. Sin embargo, recuerde que con 2 años, o a la edad de 2 años de Samuel, Elí adopta a Samuel y lo mete en la casa de Dios. Recuerda cuando Ana tiene el hijo de esterilidad y él lo había prometido a Dios y lo lleva a la casa y lo desteta y lo deja allí, y es Elí el que lo adopta. Y sin embargo, en todos sus errores, yo creo que Elí pensó: no supe hacerlo con mis hijos, ya han crecido, son mayores, no viven como tienen que vivir, pero este muchacho que viene, que su madre lo entrega a Dios, voy a hacerlo mejor. Y saben cómo salió Samuel, ¿verdad? Se puede decir que Elí fue el padre adoptivo de Samuel y con él lo hizo diferente. Porque aprendemos. Para mí que Elí fue como el abuelo de Samuel. Ya estaba mayor cuando lo recibió. A veces somos mejor como abuelos que como padres, ¿verdad? ¿Por qué? Por muchas cosas. Pero una de ellas es porque vemos la vida diferente. Muchas veces porque comenzamos a pensar diferente. Por eso es la visión a veces de la paternidad lo que nos enfoca y nos hace vivir diferente. ¿Y qué decir de, por ejemplo, el rey David? El rey de los triunfos de Dios, se llevó al pueblo a la victoria. Pero ¿cómo, padre? ¿Cómo fue David? ¿Conoce la historia de David? ¿Cuánto conoce la historia de David? No fue tan bueno como padre, como rey o como general del ejército, ¿cierto? ¿Recuerda a Absalón? Él no siguió las instrucciones de Dios como padre. En otras áreas de su vida sí. Pero tenía debilidad por Absalón. Absalón, dice la palabra, que era precioso, que era hermoso, que tenía el pelo, que tenía lo esto. Y no sé qué le recordaba a David, pero cuando tuvo que corregirlo, no lo corrigió. Quizá era el hijo favorito de David, de los hijos que tenía con tantas esposas. Lo cierto es que no lo corrigió y tenía David debilidad por Absalón, y esto provocó que con el paso del tiempo no ejercer la paternidad como Dios nos manda a ejercerla, hizo que el mismo Absalón se levantara, provocara una guerra civil, murieron personas del pueblo, vidas fueron transformadas para mal, cosas sucedieron y él no supo corregirlo y se tuvo que encontrar con el cuerpo cadáver de Absalón, y ahí vemos las endechas que habla la palabra por Absalón. ¿Por qué? Porque él entendió que había fracasado como padre y el cuerpo de su hijo yacía con 3 saetas en su corazón delante de él. ¿Se da cuenta? Siendo un hombre de Dios. Y encima eso no le llevó a rectificar. Años después se le levanta Adonías cuando David había dispuesto que Salomón fuera rey, al que había elegido Dios, lo eligió Dios, hágase la voluntad de Dios. Y Adonías, que era el siguiente primogénito después de Absalón, dice: no, el derecho del reino es mío. Y se le levanta contra Salomón. Y ya David estaba entrado en años y usted conoce la historia. Al final David tiene que mediar, tiene que orar, buscar la dirección de Dios y pone a Salomón en el trono cuando ya casi Adonías iba a coger la corona. O sea, yo me imagino que ¿qué sentiría David como padre? Él habrá dicho: ¿tan mal lo he hecho? Y la palabra dice por qué sucedieron estas cosas, aún con Adonías. Dice, creo que es el libro de Reyes, porque David su padre nunca le reprendió en su actitud cuando no hacía las cosas como tenía que hacerlas. Entonces, todas estas cosas a veces no somos conscientes. Es que el niño, ¿qué voy a hacer? Es que el hijo... Y eso hace 3000 años, donde los padres eran respetados de una manera completamente diferente a hoy, ¿verdad? En otras palabras, hoy se nos vuelve más complejo esto de la paternidad. Y ya les digo, no la paternidad solamente con los hijos, que uno tiene paternidad con otras personas, si la recibe de Dios. A veces sucede. Entonces, yo lo que quiero decirte hoy, padre, y también va por ti, mamá, no des por hecho que eres un buen padre porque crees en Dios y vienes a la iglesia, o porque dices: yo los sábados me voy de excursión con mis hijos, o yo pongo el alimento en casa, yo trabajo con esto, soy un buen padre. No lo des por hecho de que eres un buen padre, porque David seguramente lo dio por hecho y mira cómo terminó con estos 2 de tus hijos. La paternidad tiene que ver con Dios y solamente Dios, el Padre, te garantiza que bajo su dirección y su favor vas a ser el padre que Dios quiere que seas.
Y si no tienes la dirección de Dios, vas a fracasar aunque no lo quieras reconocer o tú creas que lo has hecho bien. Vimos hace 10 días aproximadamente esa película que damos los varones, los padres. Vimos esa película en Netflix, está. Buena película. Si usted puede verla, se la recomiendo. Si ya la vio, véala otra vez. La película en inglés es Courage, se escribe así, Courage, y tiene que ver con la paternidad. Qué tremenda película, se ven diferentes padres, padres con hijos adolescentes, padres con hijos rebeldes, padres al que sucede una tragedia para con sus hijos, y cómo ellos, con la dirección de Dios y con la humildad de reconocer tantas cosas en su vida, sacan una familia adelante, porque Dios nos ha dado paternidad para sacar las cosas adelante. Recuérdelo siempre. Entonces, ya les digo, no solamente estoy hablando de paternidad biológica, porque hay padres de proyectos y no son conscientes que tú quizás eres padre de un proyecto o, como te digo, tienes paternidad sobre personas, te ha dado Dios esa autoridad o ese derecho o ese privilegio, o eres padre de unas ideas revolucionarias para el bien de las personas. También puedes ser padre de quizás de un movimiento que tú tienes en tu cabeza y Dios te ha puesto por padre de ese movimiento que puede hacer bien a tantas personas, ideas y tantas otras cosas. Por eso hay que saber cómo desarrollamos esa paternidad que nos es dada siempre por el Padre Celestial. Y ahí está, si usted vaya de la antigüedad, comentaba yo hoy con alguna aquí, ahí está entre los 10 mandamientos, hay un mandamiento que dice, honrarás ¿a quién? A tu padre. ¿Y a quién más? Uy, y a tu madre. Esto era revolucionario hace 3000 años, porque la madre o la mujer era un cero a la izquierda. Y que Dios pusiera en los 10 mandamientos a la madre, a la altura del padre, honrarás a tu madre y a tu padre. Hay gente que dice, es que la Biblia es machista, ignorante de la vida. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y ahí le estaba dando esa cobertura, especialmente a las madres, que en aquella época ninguna cultura las tenía. Y lo pone entre los 10 mandamientos, casi nada. Y los escribe el dedo de Dios en las tablas, llamadas de la ley o las tablas de piedra, que se las da Moisés. Honra, dice, honra a los buenos padres y a las buenas madres. ¿Dice eso? Es más, si te toca un padre excepcional y una madre maravillosa, es fácil honrarlo, o no, respetarlo, cuidarlo. Pero el problema es cuando te toca un padre rana. ¿Cómo lo honras? Porque la palabra no hace distinción entre uno y otro. Lo hacemos nosotros. Entonces Dios nos tendrá que enseñar a honrar a un padre o a una madre que dejó mucho que desear. Y ahí está, a mí me encanta escuchar a esa pastora, mujer de Dios, Joyce Meyer, cuyo padre en su niñez y adolescencia abusaba de ella. Y cómo ella tuvo que ser tratada por la mano de Dios, restaurada, sanada en su interior, para luego como mujer, como adulta, y cuando sanó de todo aquello, pudo honrar a su padre. Y cómo Dios la enseñó a honrarlo, porque eso no te puede enseñar Él, en cosas tan trágicas como esta. Pero tenemos que aprender. Qué importante es todo esto. Y te enseña a honrar a tus padres porque Dios quiere bendecirte. Cuando Dios nos enseña algo, no es para fastidiar, no es porque Él quiere bendecirnos, pero Él sabe cómo funciona el reino espiritual, el mundo espiritual. Y si tú no honras a tus padres, no puede suceder en tu vida lo que Él quiere hacer.
Por eso lo deja clavado en esos 10 mandamientos. Por eso viene Jesús y a los fariseos y a los religiosos y a los tradicionalistas de aquella época les llama la atención y dice: ustedes invalidan el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones, porque comienzan a dejar de ayudar a los padres y comienzan a ayudar a la religión y los están, dicen: malditos sois con maldición. No están honrando a sus padres y creen que sí, con esto y con lo otro. Y les llama la atención precisamente porque Jesús vuelve a enfocar ese mandamiento de la ley de Dios. Y se los recrimina. Porque aquellas personas decían: amamos a Dios, sacrificamos a Dios, ofrendamos a Dios, diezmamos a Dios, hacemos las fiestas de Dios. Y Dios dice: pero no están honrando a sus padres. Y encima están diciendo que esto y que lo otro. No estaban honrando. Y Jesús también habla esto entre contexto, porque el mismo Hijo estaba ahí, el Hijo de Dios, Jesús, estaba honrando al Padre Celestial, pero Jesús no estaba siendo honrado por aquellos que lo rodeaban. Entonces es importante saber qué es la honra, a quién debemos honra, por qué debemos honra. Todo eso tenemos que tenerlo claro. Porque todo eso tiene que ver con paternidad. Y todos queremos ser buenos padres, ¿o no? Pero tenemos que aprender a hacerlo. Conforme a las leyes, a las normas o a los principios, mejor dicho, del reino. Y sabe que Jesús enseñó por parábola. Usted lo sabía, ¿verdad? Está inteligente, vamos. Más que el pastor 3 veces. Y él enseñó por parábola. Y él habló por parábolas también del Padre. ¿Se acuerda del hijo pródigo? Le llamamos el hijo pródigo, pero también podríamos llamarla la parábola del padre que espera que regreses a casa para bendecirte. Porque fuera de casa no te puede bendecir. Por ejemplo, esa es la parábola del hijo pródigo, o que le pusimos nosotros ese nombre. O aquella parábola que dice del padre que tiene 2 hijos y que envía a trabajar en la viña. ¿Recuerda esa parábola? 2 actitudes diferentes, y una le dijo: sí, padre, yo voy a trabajar en la viña porque a mí me gusta hacerte caso y yo quiero hacer tu voluntad. Yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo, lavo. Algo parecido. Pero después dice que no fue a la viña. Y el otro que no decía: yo te alabo, le dijo: vas a trabajar a la viña. Y dice: yo no voy a trabajar a la viña, yo no te alabo, yo no te alabo. Pero después dice que estaba él y se arrepintió y dice: ay, mi padre me dijo que fuera a trabajar, le dije que no, es mi padre, voy a ir. El padre. Qué importantes son todas estas cosas. Y no lo enseñó Jesús para que lo aprendieran aquellos, sino que nos enseñaba también a nosotros, ¿verdad? O aquella otra parábola del padre que envía el hijo a los labradores que estaban arrendando la viña, que había mandado siervos, y dice: bueno, voy a mandar a mi hijo, que a él respetarán. Y sabe la actitud de los labradores, ¿no? Qué importante todo esto de paternidad. Es amplio, la palabra de Dios habla de todas estas cosas. Y luego Jesús a los íntimos, a los suyos, a los apóstoles, cuando se reunía con ellos en el huerto, en Getsemaní, en casa de Marta y de Lázaro, cuando estaba con ellos junto a la orilla, en el mar, cuando ya se iban las multitudes, y especialmente la última semana, los capítulos 14, 15, 16, 17 de Juan, Él les empieza a hablar del Padre Celestial, y cada vez que le decía algo, Él se empieza a hablar. Jesús, esas últimas semanas con los suyos, habla de 2 cosas principalmente, de 2 personas: del Padre Celestial y del Espíritu Santo. El Padre Celestial y el Espíritu Santo. El Padre Celestial y el Espíritu Santo. Y los discípulos decían: pero ¿qué Padre Celestial? ¿Qué es eso? Si es Dios, el Santo, hay que tumbarse, hay que estar, es Dios. Decían: no, el Padre. El que me ama, ama al Padre. Y recuerdo que Felipe le pregunta, ya estaba mosqueado, dice: mira, Jesús, muéstranos al Padre y ya. ¿Quién es el Padre? ¿Y saben qué le dijo Jesús, verdad? Ay, Felipe, Jesús hizo esto, imaginación mía. Tin, se dio 4 cabezazos contra la pared. 3 años y medio llevo contigo, Felipe. Y me dices: muéstrame al Padre. Si el Padre y yo uno somos, Felipe. Tin. Ay, y no le quedaba tiempo ya. Iba a ser entregado esa semana. Así somos nosotros a veces. No entendemos qué es esto de la paternidad.
No lo entendemos. Nos lo dice, nos lo explica, pero no lo entendemos porque tenemos que tener esa relación de intimidad con el Padre para entenderlo. Juan capítulo 14. Son estos 3 versos que iba a traer hoy. Del 23 al 26. Hablándole Jesús a los íntimos, a los suyos. Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará. Y vendremos a él, y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y aquí ya, dentro de la misma frase, presenta al Padre, presenta al Hijo y presenta al Espíritu Santo y dice: vendremos a ustedes y haremos morada. ¿Con quién? Con ustedes. Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque me aman. ¿Y por qué sé que me aman? Porque van a guardar mi palabra. Fíjese que nos dijo, porque están guardando mi palabra. Porque guardarán mi palabra. Porque Él conoce el corazón y la intención del corazón. Y Él sabe dónde ahora quizás estás fallando, pero cómo estás luchando y cómo estás esperando y cómo estás haciendo, porque verdaderamente quieres amar a Dios. Porque no se crea que ama a Dios sobre todas las cosas. Eso lo decimos que queda bonito. Yo amo a Dios sobre todas las cosas. Usted también lo puede decir, ¿no? Dígalo conmigo, yo amo a Dios sobre todas las cosas. Y no creemos que es verdad. ¿Seguro que es verdad? Y cambian 4 cosas a nuestro alrededor. ¿Dónde está Dios? Y alguno llega a decir, pues yo no voy más. Pero amamos a Dios sobre todas las cosas. Y nos lo creemos, que bueno es creerlo. Pero a veces tendrá que ir delante del Padre y decirle: Señor, yo sé lo que te amo. Me gustaría amarte más. Porque qué es bueno decirlo, ¿no? Pero ¿cómo es la relación con Dios? ¿Es una relación padre-hijo? ¿O es una relación amo y esclavo? ¿O amo y siervo? Porque es que es a los íntimos a los que Él se revela como Padre. A los que viene la paternidad. Y eres Padre de todos. Entonces estas cosas hay que empezar a masticarlas. Nosotros que tenemos algo de madurez ya y el Señor nos ha iluminado. Y empezar a recibir esa paternidad de Dios, que es la que tenemos que reflejar. Porque en realidad le llamamos a Él Padre, pero nosotros somos padres. O no somos padres de esta tierra donde hemos sido sembrados para la gloria de Dios. Pero a veces no entendemos. Entonces estamos revelando al Padre Celestial. Y solo podemos ser los padres que Dios quiere que seamos, no los que tú o yo queremos ser, si tenemos cada día esa intimidad, ese contacto con el Padre Celestial. Porque entonces Él se proyecta en nosotros. Y en esta sociedad donde nos movemos hay que tener mucha sabiduría. No conocimiento, sabiduría. Y la sabiduría solo viene de Dios para ser los padres que queramos, que Dios quiere que seamos. Y para eso hay que tener esa intimidad con Dios. A través del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Padre, Hijo, Espíritu Santo, de lo que alababa Jesús, paternidad. ¿Y cómo podemos guardar la palabra de Jesús si no la vamos conociendo más día a día? Si no dedicamos tiempo a meditarla, a reflexionarla en nuestro día. Porque acuérdese que el Padre ama, el Padre y yo venimos a morar con ustedes si ustedes guardan la palabra. ¿Cómo voy a guardar una palabra que no conozco? Y no es que la conozca, hombre, a lo mejor se la lee usted una vez al año.
Pero eso no quiere decir que la conozca. La conoce cuando se le revela su vida y pone cosas de manifiesto en su vida y usted comienza a ser transformado, a cambiar, a pensar diferente, a ser diferente. Entonces va conociendo la palabra de Dios, porque Dios nos sigue como ese también alfarero que se presenta al Padre, formando, trabajando. A veces rozamos unos con otros. ¿Para qué? Para ver cómo reaccionamos con el Padre, para ver si hacemos la voluntad del Padre. ¿Para qué si no son los roces? ¿Para mosquearme con el de al lado? No, Señor, los roces son para ver si hago la voluntad del Padre a pesar de los roces, o hago mi voluntad, la X de malo. Y entonces el Padre dirá, sigues haciendo tu voluntad, Damián, ya le pusiste la X. Pero yo diré, yo te amo por encima de todas las cosas, eres lo primero en mi vida, y me lo creeré. Y entonces mañana voy a rozar con otro, porque el Padre dice, es que no se entera este Damián. Voy a hacer que roce con el otro también, a ver si se da cuenta que tiene que cambiar. Y yo digo, el otro es más malo que aquel. Y me voy para allá. Y nos lo creemos, que estamos haciendo la voluntad del Padre. Jamón con melón. Jamón serrano, qué bueno. No lo creemos. Pero siguen sucediendo cosas en nuestra vida para que digamos, Señor, ¿de qué se trata esto? Yo no quiero hacer mi voluntad. Y entonces es que empezamos a entender lo de guardará mi palabra. Porque entonces el Padre me dirá, Damián, te estoy revelando que en tu corazón todavía no has cambiado esa actitud, esa forma de ver las personas, esos prejuicios que forman o esas maneras. Entonces yo lo tendré que reconocer si es verdad. Y tendré que decirle a esto, yo pensaba que era feo, pero más feo soy yo. Y tendré que decirle a otro, tú me caías mal, pero te amo porque mi papá se extiende a través de mí para sobre tu vida. ¿Se da cuenta cómo las cosas cambian? Entonces hacemos la voluntad del Padre. Porque Jesús tuvo que soportar hasta Judas Iscariote, lo tuvo que aguantar, ¿verdad? ¿Lo tuvo que aguantar o no? ¿Por qué? Porque era la voluntad del Padre. Y se sentaba con Judas y sabiendo que era el que lo iba a traicionar, le daba la comidita, le daba la cartera, le decía esto, le decía Judas mi amigo, le decía, ay, te tuve entre mis íntimos, dice el salmista, a pesar de que sabía lo que ibas a hacer. Porque el Padre te amaba, Judas, y yo también te amo. ¿Se da cuenta? Hasta en eso. ¿Cómo será con Pedro, que no es que fuera traidor, que era cabezota, que era un raro Pedro? No, el padre Pedro era, vamos, ¿o no? Pues ámelo. Que yo estoy seguro que si Pedro quizá hubiese estado de vecino suyo, los troncazos con usted hubiesen sido pocos. ¿O no? Pero ahora lo vemos en la Biblia y decía, ay, Pedro, me gustaría ser como Pedro. ¡Pedro! Y yo quisiera ser como Pablo. ¡Pablo! Seguramente ni le hubiese dado los buenos días, muchas veces. Porque Pablo iba a saco, ¡tin, tin, tin! Y ni buenos días que se cree, si no tiene amor por mí ni por nadie. ¿O no? Piénselo. Eso dice la palabra. Mire, hay uno que es llamado el padre de la fe. ¿Sabe quién es? ¿Quién es? Abraham. Le estaba contando el chiste uno hoy. El patriarca que se quedó encerrado en la Biblia, que dijo, Abraham, Abraham. Se quedó ahí metido dentro, ¿qué voy a hacer? Sí, lo conté, ¿y qué? Yo me río solo, ¿qué voy a hacer? Abraham, Abraham. Ya, bro, sal fuera, Abraham. El padre de la fe. Y lo decimos tan pancho, sí, sí. Pero usted sabe lo que significa tener la paternidad de la fe. Si a veces ni siquiera somos nosotros el padre de la fe para nuestros hijos, que son nuestros hijos, que tenemos que dar ejemplo, que tenemos que ser padres, que tenemos que instruirlos a ellos, a decirle, mi hijo, quizás no estás viendo las cosas bien, pero aquí hay un hombre de fe, aquí hay un padre de fe, vamos a salir para adelante, vamos a ver la mano de Dios, vamos para adelante, tú vas a ser un hombre de Dios, tú vas a ser una niña de Dios, tú vas a ser... Y no tenemos esa fe para con nuestros hijos. Y llegamos a Abraham y leemos, el padre de la fe, ay, qué bonito queda eso en la palabra, qué precioso queda el padre de la fe. De los circuncisos, es decir, de los judíos, y de los incircuncisos, es decir, de los gentiles, de las dos. Padre de la fe para todas las naciones. Qué pancho se quedó el escritor de Hebreos y el de Romanos, Pablo, ¿no?
¿Pero por qué llegó a ser padre de la fe? Por sus obras. Dígaselo, por la fe, con obras. Dígaselo, con la fe, con obras. ¿Cuánto le gustaría ser el padre Abraham? ¿A cuánto le gustaría el padre ese ejemplo? ¿A quién le gustaría ser alguien el padre Abraham? El padre Abraham tiene muchos hijos. No la voy a cantar, ya la canté antes. Por la perseverancia. Porque salió sin nada, le dijo Dios, vete para adelante, que te llevo a una tierra. Y fue una tierra y te voy a hacer multitud de naciones. Y llegó y era estéril, no tenía hijos y estaba ahí en una tierra y para otra tierra. Y dice, me dijiste que me ibas a una tierra y estoy vagando por todas las tierras de la zona. Me dijiste que me iba a dar multitud de naciones, tengo 90 años, no tengo un chiquillo. Pero siguió creyendo, siguió esperando. Y ya con 99 años, cuando sucedió todo aquello, que el ángel vino otra vez y Sara lo que sucede y todo aquello, y el problema con Ismael y todo lo que sucedió, y como era padre, también al padre biológico, cuando Sara le dice, despide a Ismael, y él dice, no, es mi hijo, ¿cómo lo voy a echar? Yo soy un buen padre, me equivoqué con él, pero es mi hijo. Y con Agar, ¿recuerda? Y tiene que ser Dios en persona que se le presenta y dice, Abraham, despide a Ismael. Tranquilo, yo me ocupo de él, despídelo. Entonces sí, sigo la dirección de Dios. ¿Recuerda? Y después cuando ya parece que todo está así y es nombrado padre de la fe, cuando va con 12 años Isaac, toda esa ilusión, él está diciendo, Isaac, ya me quedan pocos años de vida, tengo 115 años, no me queda nada. Tú vas a hacer las promesas de Dios para aquí, para allá, para arriba, para abajo, para pum, para pan, tin, tan. Y le dice, sacrifícame a tu hijo. ¿Qué hijo? Ismael, lo voy a buscar. Llamen a Ismael. No, a Ismael no, a Isaac, tu primogénito. Porque qué bonito es decir, amo a Dios sobre todas las cosas. Porque lo más que amaba a Abraham era Isaac. Por toda la connotación espiritual, aparte del afecto emocional que traía. ¿Y qué hizo? Tuvo fe para decir, aunque yo lo mate, Dios lo puede resucitar en ese mismo momento. O sea, que en otras palabras, la fe siempre es probada. Yo creo en Dios, Señor, yo creo en Dios, Señor. Un roce con uno, yo creo en Dios, un roce con otro. Yo creo en Dios, este es el trabajo. Yo creo en Dios, esto es el trabajo. Ay, ya no creo. Ay. ¿Qué fe ni qué fe? Tendrá que saber qué fe tiene. Pero si quiere llegar a tener la fe de Abraham, va a tener que pasar las pruebas de Abraham. Parecidas, ¿no? No le voy a cortar el cogote a ningún niño ahora. Pero aquello que ame usted en su vida, quizás Dios se lo pida. A ver qué va a responder. Porque en el fondo, el resultado de Abraham es el resultado o el paralelismo con Jesús. Hicieron la voluntad del Padre por encima de su propia voluntad. ¿Se da cuenta? Y a lo mejor usted decía, no tengo deseo, no es mi voluntad ir hoy al culto, no es mi voluntad, pero sé que es la voluntad del Padre. Pero no somos conscientes de esas cosas. Y le digo, Padre, no tengo ninguna gana, pero voy a hacer tu voluntad hoy. ¿Se da cuenta? Padre, no tengo ninguna gana de decirle las felicidades a este mameluco, que es el Día del Padre, pero me cae gordo. Si vamos a ser claros. Pero como es tu voluntad, Señor, y mi deseo es amarte y guardar tus mandamientos, voy a darle un beso, le voy a dar un panzazo así con la panza y voy a decir felicidades. Y que seas padre de multitudes. ¿Eso es el Evangelio? Eso es paternidad. Eso habla la palabra de Dios. Pero tenemos que depender del Espíritu Santo. Reconocer que no podemos ser buenos padres, ni siquiera creyentes, sin esa dependencia del Espíritu de Dios. Eso nos enseña el mensaje. Eso nos dice la palabra. Y es en esa paternidad, en ese intimidad con el Padre donde se revela todo aquello que se va a revelar en nuestras vidas para ser quien Dios quiere que seamos. Porque le vuelvo a decir y repito, la paternidad viene de Dios
y ha de reflejar a Dios, y siempre produce la paternidad celestial los frutos del Espíritu Santo. Si en su vida se producen frutos ajenos al fruto 9 del Espíritu Santo, no es un fruto del Padre, no es un fruto celestial, no viene de los cielos. Si usted algo en su vida produce rechazo, produce envidia, produce celo, produce que usted cierre su corazón contra alguien, eso no viene del Padre Celestial. Y entonces tendrá que ir delante del Padre y decir, Señor, ¿qué hacemos? Y Dios siempre le va a decir, ¿qué hace? Porque el buen Padre, buen entre comillas, siempre buscará hacer en su vida la voluntad del Padre Celestial. Por eso no se puede ser un padre conforme Dios nos llama a ser padres si no tenemos esa intimidad con Dios. Siempre, siempre. Ese va a ser que verdaderamente seamos los padres que Dios quiere que seamos. Y esos padres que Dios quiere que seamos siempre van a transmitir las verdades espirituales a sus hijos o a sus proyectos o a las personas sobre las cuales tiene paternidad. Y las va a transmitir conforme a los propósitos del reino, conforme a la voluntad de Dios. Entonces tú tienes la capacidad como padre, si tienes hijos, ahora estoy hablando de los hijos físicos, de que ellos alcancen la verdadera libertad en Cristo. Y tú puedes pensar, mi hijo tiene 30 años, no supe hacerlo, ni siquiera conocía este camino, no quiere saber nada de Dios y encima no está haciendo con su vida las cosas bien. Lo puedes pensar, porque puede ser que sea así. Aún así, tú tienes la autoridad de la paternidad que te dio Dios para arrepentirte y decir, Señor, no supe hacerlo, mira cómo está mi condición de mi hijo, sucede esto, o mis nietos están así, tú me has dado una autoridad, tú me has dado potencial, ayúdame a ver cómo hago ahora para corregir y para reflejar esa luz del Padre Celestial en mi vida, para que ellos sean iluminados y sus vendas caigan en sus vidas y puedan ver el reino de los cielos. Y tienes el derecho porque eres padre. ¿Lo sabías? ¿Y sabe quién te da este derecho? El Padre Celestial. Porque Jesús dijo, yo y el Padre moraremos en ti. Solamente si me amas. Y si me amas, vas a guardar mi palabra. Y si no, puedes decir que lo amas 1.000.000 de veces. Te amo, pero aquel no me cae bien. Te amo, pero aquel me cae gordo. Te amo, pero eso no lo hago. Te amo. Si guarda mi palabra, y lo dice en futuro, guardará mi palabra. ¿Por qué lo dice en futuro? Porque en ese presente no lo estaban guardando. Iban camino. Necesitaban al Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo. Por eso la intimidad con el Espíritu Santo. Por eso la revelación que viene del Espíritu Santo. Por eso hay que amar esta palabra. Porque la palabra te va a enseñar el mensaje de Cristo a tu interior. Por eso tienes que amar ese tiempo, intimidad con tu Espíritu Santo. Porque si no, no vas a alcanzar todo aquello que Dios tiene proyectado para tu vida. Como padre, como madre, como mujer, como hombre, como esposo, como esposa, como hijo, como nieto o como abuelo. Solo hay una manera de que podamos verdaderamente adquirir esa paternidad de Dios y es haciendo la voluntad del Padre. Y en ese camino estamos. Y en ese camino andamos. Y a ese camino vamos. El que me ama guardará mi palabra. Y si el Espíritu Santo se revela a su corazón, porque se nos va revelando, porque gracias a Dios no va a venir Dios y a decirle esto tiene que cambiar, porque entonces te da un infarto y te mueres en ese momento, sino que a medida que vas caminando, que vas creciendo, que vas entendiendo, que el Espíritu Santo se va revelando y tú vas tomando en consideración esa revelación y vas siendo transformado por Él, vas a ver cómo las cosas suceden en tu vida y se dan para la gloria de Dios. Porque Dios ha elegido esta tierra para hacer algo grande y necesita padres y madres que reflejen al Padre Celestial. Solo hay una manera de hacerlo, guardando la palabra de Cristo, en intimidad con el Espíritu Santo y reflejando esa paternidad de Dios. Allí donde nos movemos, para la gloria y en el nombre de Jesús.